sesión para poder justamente. Perfecto. Nada, Ana Lucía, te dejo para que te presentes con los jóvenes. De hecho, que ya les hemos compartido un poco tu posición y todo lo demás, pero en tu boca para que sepan quién eres, ¿no? Sí, de hecho quiero compartir mi pantalla, si me permiten, para proyectar una Sí, por presentación. favor. A ver, vamos a ver. Me avisan si Sí lo se ve. pueden. Ya, perfecto, chicos. Bueno, y chicos y chicas. Presentes. Bueno, antes que nada, yo me presento, yo soy Ana Lucía Taboada, soy actualmente Legal and People Manager de laboratorio de IFASAC. Actualmente, bueno, yo soy abogada de profesión y qué bonito que Monique justo comentaba sobre el tema del programa de las prácticas de SIGRA, porque en efecto, sí hay un programa de derecho de SIGRA que en su momento yo no lo llegué a como utilizar de por medio porque era recién a partir de los dos últimos años, no recuerdo, el último año de la universidad, pero de todas maneras sí era un canal para poder practicar en ese momento, ¿no? Yo, bueno, como les comentaba, bueno, fui graduada con honores en la Universidad del Pacífico. Actualmente, bueno, soy Legal and People Manager en el laboratorio de IFASAC. Lidero estrategias laborales y cumplimiento normativo en SONAFIL, el Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, entre otras entidades, así como también la revisión de marcas o procedimientos administrativos ante Indecopi, y en sí todo lo que tiene que ver con Digemi también, ¿no? Que es el sector farmacéutico en la cual se enfoca el rubro de la actual empresa a la cual trabajo. Y bueno, mi experiencia actual también se basa bastante en lo que es negociación contractual y comercial, y también a todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. Entonces, como parte justamente digamos, de esta mística de trabajar en una empresa y ser abogada de empresa, implica bastante el hecho de que bueno, que uno sea como un pulpo, ¿no? El hecho de poder aprender, de ver distintas aristas de lo que es el derecho, en este caso, por ejemplo, ¿no? Propiedad intelectual, laboral, entre otros. Y justamente al yo asumir ya cuando entré, o sea, y de hecho entré como practicante de IFASAC. Una vez que entré, de ahí pasé como analista y de ahí me contrataron como manager. Yo solo veía lo que era temas legales. Sin embargo, luego me ascendieron a lo que fue ya, a lo que bueno, es recursos humanos, ¿no? O gestión humana. Y fue ahí donde vi y pude palpar directamente lo que es el manejo de las prácticas preprofesionales. Y de hecho, yo se los digo directamente, yo empecé a practicar desde muy pequeña, desde que tenía aproximadamente 19 años. Porque en derecho, bueno, y les cuento, y como sabrán algunos de repente, es trabajar apenas uno empieza la carrera. Entonces, yo empecé bastante joven, a los 19 años, a practicar como, bueno, en estudios, bueno, también estuve en el Estado, en Indecopi, estuve en boutiques, estuve en el estudio CMS Grau también, que es internacional, que está en más de 120 países, y de ahí ya pasé a lo que es el lado corporativo, que es actualmente el laboratorio de IFASAC. Y bueno, el día de hoy, como ya seguro adelantó Jonathan, les vengo a contar un poco de lo que son las prácticas pre y pro profesionales, y lo cual es esencial para que pueda uno, digamos, realizar sus prácticas formativas en cualquier institución pública o privada. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es en sí la normativa y también, de manera consecutiva, la teoría a la práctica para luego pasar a las preguntas. Bueno, sí me gustaría que esta dinámica sea bastante, digamos, como un tipo conversatorio. No me gustaría que sea simplemente que yo hable, hable, hable y quede ahí. Así que sí me gustaría que alguno de ustedes me diga para qué sirven las prácticas pre y pro profesionales. O sea, de repente ahí alguien de los que están acá conectados me podría comentar o levantar la mano y decirnos. A ver, creo que tengo acá a Creo que no Daisy. sé, de Sí, repente por ahí Sheila, Daisy, ahí he visto a Sheila que se ha sumado, Daisy. súper rápido. No tiene que ser muy elaborado. Oye, Solo noción. bueno, las prácticas sirven para poder llevar el conocimiento que uno está aprendiendo en la universidad y buscar ponerlo en práctica a través de las funciones que lleva una empresa o una entidad.
Ok, muy bien, sí, está muy bien. Es muy cierto lo que dices, es trasladar toda la teoría a la práctica, ¿no? Que es justamente a la entidad prestadora, en este caso, ¿no? Que sería, no sé, una empresa o una institución pública, para que una persona pueda aprender de ella. Muy bien. Y luego también me gustaría que alguien nos cuente si contamos con alguna normativa. Creo que ya lo había mencionado, pero no sé si otra persona se anima a comentarlo. Si contamos con una normativa en materia de prácticas pre y preprofesionales. Yo te puedo comentar de repente ahí dentro de mi experiencia hace muchos años, ya. Entiendo que sí, ¿no? Existe una normativa que justamente vela también por la parte de las prácticas, ¿no? En donde hay, como decía Monit, algunas limitantes, algunas acciones que se tienen que tomar también desde la contratación, el cuidado de las horas y todo lo demás, ¿no? ¿Mm? Claro, tal cual. Sí, exacto. De hecho, actualmente contamos con una normativa vigente y de hecho es la ley número 28518 y su reglamento también. Y justamente el por qué nace esta norma, y es algo que ya también comentó Monita en su intervención, que es justamente el poder ser un puente de conexión, ¿no? O la interconexión entre la oferta formativa y la demanda de mercado del trabajo. ¿No? Y esto es clave, porque ahorita está bastante pegando, o bueno, en todas las charlas que he participado como ponente y también como asistente, bueno, es común decir que, bueno, a la fecha hay un montón de oferta, por así decirlo, laboral, que no engancha con una demanda como tal productiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las empresas buscan cierto perfil, pero que no lo encuentran a pesar de contar con millones de estudiantes que están en búsqueda de prácticas y que hasta ahora no lo pueden encontrar, ¿no? Es una disyuntiva y una paradoja, podría hasta decirse, ¿no? Porque las empresas buscan cierto perfil, por ejemplo, en el privado, donde yo estoy, y no se llega a conectar justamente lo que es esta oferta-demanda laboral. Entonces, la idea justamente y la ley fue creada para promover o coadyuvar esta en sí dinámica, ¿no? Ahora, también la ley sirve para justamente capacitar de manera laboral todos los procesos, digamos, productivos y de servicio con el, digamos, estudiante o, bueno, aprendiz y la empresa. Y así también el formar, justamente la parte más importante, ¿no? Formar a cada una de las personas que comprenden o están dentro de justamente, no sé, la empresa, la institución, entidad pública, entre otros, para que se pueda desarrollar de manera futura en su ámbito profesional. Bueno, ¿a quién les aplica esta norma? Obviamente al sector privado y público. Y como también se mencionó, contamos con distintas modalidades. Y en este caso yo me voy a enfocar principalmente en dos, que son las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales. Y también, bueno, ahí en la parte de modalidades también contamos con lo que es la capacitación laboral juvenil, con la pasantía que mencionó también por ahí Monique, y también la actualización para la reinserción laboral. Una consulta a Ana Lucía, me Sí, llamó mucho la atención el tema de la conexión entre la demanda y la oferta, ¿no? Y es algo que personalmente yo lo vengo trabajando hace muchos años, pero tú dentro de tu experiencia, por ejemplo, ahorita, ¿a qué puedes apelar que no exista esa conexión, ¿no? Más aún de repente en tu empresa o en los diversos conversatorios o acciones que has tenido con recursos humanos, ¿no? Porque hablamos sí. de esta falta de conexión a veces por las habilidades técnicas o por las habilidades blandas, ¿no? Y muy aparte de la ley, que obviamente la ley es una opción, ¿no? Claro, de hecho, el por qué se genera este gap, este hueco entre la falta de conexión entre oferta y demanda, va por los dos lados, por la parte técnica y por qué, por la falta de digitalización. Más aún ahora en un mundo globalizado, o sea, el que menos no debe saber lo que es Microsoft, es lo básico de lo básico, y también el tema del inglés, y también el manejo, como está, de recursos tecnológicos, por ejemplo, ChatGPT, Power BI, al menos lo mínimo de lo que es programación. Y te lo dice una abogada. Encima una abogada que de hecho, bueno, los abogados somos bastante cerrados inclusive o muy duros al cambio, la verdad. Y a pesar de todo eso,
también choca a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora todo se puede digitalizar. Por ejemplo, yo hago un contrato y se puede hacer, digamos, de manera automática si yo aprendo a programar y hago todos mis contratos de manera automatizada. Un ejemplo clarísimo de esto es, por ejemplo, el software de Book, ¿no? Que Book te hace el contrato a un clic y ya está, y se lo manda al trabajador. Entonces, ya estamos pasando a otra etapa, ¿no? A un salto más que implica justamente el hecho de que la persona o el trabajador sepa habilidades de tecnología, ¿no? Ya es, o sea, para mí ya no es una opción, ya es una necesidad. Y bueno, por otro lado, también las habilidades blandas, todo lo que es trabajo en equipo. Usualmente se le asocia, ¿no? Que, ay, no, que los ingenieros son muy cerrados. Los ingenieros son personas que no pueden trabajar en equipo, tienen carácter fuerte. Y está bien, son de repente, no sé, frases o connotaciones que tenemos por la experiencia previa de repente que hemos escuchado de amigos, amigas o familia, pero eso ya está cambiando. De hecho, ya cada vez más está cambiando a que la persona debe contar con un buen perfil de habilidades blandas y esto implica trabajo en equipo, comunicación asertiva, flexibilidad. Muy importante el tema de la flexibilidad y no en el sentido que trabajes más horas por tu trabajo, sino que, por ejemplo, viene tu gerente y te dice, oye, yo necesito que sea este informe para mañana. Sin embargo, llega el día de mañana, lo tienes listo y te dice, ¿sabes qué? No, cambia todo porque el core del business se va para otro lado, ¿no? A veces dice, pucha, pero me demoré, no sé, una semana, meses, días, está bien, pero en un entorno cambiante, y yo que lo veo al día a día, viene un día mi gerente y me dice, Ana Lucía, hagamos esto, por ejemplo, una holding, y mañana me dice, no, mejor absorción, por ejemplo. Y ya me pasé un mes investigando o revisando legislación hasta, digamos, generando cotizaciones con abogados tributaristas para que me ayuden con la holding, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todo depende de qué tanto estamos dispuestos a ser flexibles y de también responder de manera asertiva, que está muy de moda esto de la comunicación, ¿no? Y de hecho es algo que es clave actualmente en toda organización en la que estemos, ¿no? Clave, clave, sea el rango que uno pueda ocupar, sea desde practicante hasta el gerente, todos, toda la línea como tal. Ujú. Súper, gracias, gracias por aclarar esa parte. Sí, gracias a ti, vas bien, Jonathan. Bueno, entonces, pasando a lo que es el aprendizaje, bueno. Y como bien también dijo Monet, hay distintas modalidades que de hecho no están en prácticas, ¿no? En la vida real. De hecho, yo nunca he podido, por ejemplo, ver a alguien que haga pasantía per se a nivel nacional, sí a nivel internacional, ¿no? O sea, como he visto en la ONU o entidades como internacionales, ¿no? Por ejemplo, en pasantías, pero como tal, actualización para la reinserción laboral o lo que son capacitaciones laborales juveniles, he visto muy pocas, muy pocas y también de aprendizaje. Y que es justamente la cual voy a tocar de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque está, bueno, el aprendizaje agrupa a lo que son las prácticas preprofesionales. Y en este caso, el aprendizaje, bueno, es aplicable a unidades productivas del negocio como tal y también requiere una previa formación inicial, en este caso, de lo que es la persona como tal, ¿no? Yo recuerdo a un practicante preprofesional que hizo una modalidad de aprendizaje en otra empresa que es que se metió como a una entidad que veía temas de programación y esa entidad lo derivó al Banco Santander, ¿no? Y ahí pudo aprender. Entonces, la idea era que él vaya a clases y luego hacía sus prácticas en Santander, porque la empresa, bueno, o la institución a la que él se inscribió, daba esta facilidad, ¿no? Lo malo es que era bastante caro. Y esa es la verdad, era carísimo. Me acuerdo que me contó que le costó ese programa con práctica incluida algo de 4.000 soles, pero él necesitaba justamente esa experiencia para poder, digamos, entrar al mundo laboral, ¿no? Entonces, ese fue bueno, su caso en particular. Y bueno, como les comentaba, este programa implica un convenio de aprendizaje y también requiere un mínimo de 14 años de estudios primarios para que pueda llevarse a cabo. Y aquí está la figura del aprendiz con la empresa patrocinadora.
y el centro de formación profesional, ¿no? Que en el ejemplo que les daba, bueno, estaba mi compañero de trabajo que era el aprendiz, la empresa que era Santander y el centro era el instituto en la cual él se inscribió para poder llevar este estudio guión prácticas. Ahora viene lo importante, ¿no? Las prácticas preprofesionales y las cuales es el más usado, de hecho. Es una modalidad dirigida a personas en formación. En este caso, la persona es una persona que está estudiando en un instituto, una universidad o una entidad acreditada por la SUNEDU y justamente implica el desarrollo de habilidades y aptitudes. Y lo interesante de este programa de prácticas pre es que justamente es el desempeño de una situación real de trabajo pero con condiciones, claro está, ¿no? Por ejemplo, que se cumpla el horario de 30 horas semanales, lo más, por así decirlo, vulnerado que pasa acá en Perú, porque realmente practicante, o sea, bueno, entidades o, bueno, empresas que cumplan con las 30 horas semanales acá en Perú, muy pocas y es la verdad. De hecho, se espera que el practicante inclusive exceda un poco más de las horas para que pueda cubrir la labor de inclusive un asistente. Ha pasado y pasa. Y bueno, como les seguía contando, también sigue lo que es el convenio de prácticas preprofesionales. Los beneficios que te da contar o el ser un practicante preprofesional es una subvención económica, que en este caso debe ser sí o sí un sueldo mínimo de 1.130. Así también una media subvención económica al cumplir con los 6 meses. Es decir, por ejemplo, en julio, si tú ingresas en enero, te pagarían en junio 1.130 más la mitad de 1.130, ¿no? Un poquito más. Así también incluye lo que es el seguro contra accidentes, que está de salud, o puede ser un seguro privado, tienes a Mafre, RIMAC, Pacífico, etcétera. Y se cuenta con un tutor, ¿no? O un responsable, por así decirlo, que va a guiar a tus prácticas y que se pueda desempeñar de manera correcta. Así también implica un descanso de 15 días si uno cumple con un año de prácticas como tal y finalmente una constancia de prácticas al finalizar tus prácticas en sí. Y acá en este caso, en el convenio, intervienen los tres actores que se ven en pantalla, tanto el estudiante, la empresa y el centro de formación profesional, ¿no? Que en este caso es la universidad. Creo que hay un comentario por aquí. Sí, Monit justo ahí puso que los estudios jurídicos son un claro ejemplo de incumplimiento, ¿no? Correcto, Bonit, correcto. De hecho, te lo dice alguien que pagó derecho de piso. Yo, mi primera práctica, me acuerdo que estaba en un estudio de abogados relativamente famoso. Le veíamos temas delicados a un grupo también que luego nos enteramos que estaba en corrupción. Y me acuerdo que me quedé mi primer día hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana y el día siguiente debía estar a las 8 de la mañana en mi centro de práctica. Pero, ¿sabes? O sea, yo entiendo que eso es una completa vulneración, ¿sí? De hecho, está súper mal. Sin embargo, yo era la que, digamos, estaba predispuesta a aprender. ¿Mejor entender? Es como que yo decía, no hay problema, yo me quedo porque me interesaba a mí realmente aprender de mi jefa de ese entonces, ¿no? Que era Cristina y poder absorberle toda la data y toda la información y la forma de comportamiento inclusive para poder yo más adelante asimilarlo, ¿no? Obviamente esa fue mi mirada en ese momento, ahora que ya ocupo otro puesto y bueno, ya pasaron los años, o sea, lo veo y digo, oye, no sé qué también estuvo, porque de todas maneras quedarte 4 de la mañana trabajando y estudiando no es lo mejor del mundo. Sin embargo, fue lo que pasó en ese momento y sí pasa consecutivamente. Inclusive en estudios jurídicos grandes, no voy a mencionarlo ahora, inclusive sé por amigos y amigas que hay duchas que han instalado ahí para que, bueno, como se quedan todo el día ahí, se bañan ahí de manera directa y luego siguen Les trabajando. dan ya la facilidad de alistarse directamente ahí para que continúen. Correcto, sí, es algo Eh, que hemos Ana normalizado. Lucía, hay una consulta. ¿Qué pasa con el tema? Bueno, en mi experiencia también debo confesar que en el 2007 cuando hice prácticas me tuvieron que sacar porque el Ministerio de Trabajo cayó, o sea, porque habían visto el excedente de prácticas, pero lo mismo que tú, era porque yo me quería quedar, ¿no? O sea, no porque me estaban obligando. Pero ¿qué Correcto. sucede ahí, o sea, con estos excesos, ¿no? O sea, ¿qué sucede justamente con el exceso de los tiempos? ¿Quién lo... Sé que hay, o sea, sé que es una fila en todo caso, es el que está fiscalizando,
pero también cómo controlas esto porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, al final, hoy tú y yo nos hemos quedado hasta tarde, pero ahí Moni también creo que asienta que sí también se ha quedado hasta tarde, pero el tema es cómo nosotros podemos ir modificando esto, ¿no? Mejorando y qué es lo que haría la empresa privada en todo caso. Claro, mira, la verdad del asunto es que sí, efectivamente, es muy recurrente que sucedan estos escenarios de vulneración de las horas. De hecho, una fila interviene y automáticamente dice, bueno, aquí hay una completa desnaturalización de lo que es un convenio de prácticas y multa a la empresa bueno, tendría que colocar al practicante ya no como practicante, sino como parte de la planilla, ¿no? Eso sería lo correcto. Y también subsanar el tema de las horas trabajadas extras. Sin embargo, es un escenario que pasa muy poco en Perú, ¿no? De hecho, ahora, el cómo podemos subsanar esto, todo parte de una buena cultura empresarial, ¿no? Porque qué bonito sería y es realmente trabajar en una empresa que respeta tus 30 horas semanales. Yo era como jefa ya de un área, a mis practicantes yo sí les digo eso, ¿no? Ustedes se quedan nomás las horas que tienen que quedarse, de ahí se me van. Yo sí lo despacho porque a mí me importa y siempre les voy a decir, me importa más que estudies a que trabajes de por sí. Porque al final tú eres un estudiante que está aprendiendo trabajando. No eres un trabajador que está estudiando. Es muy distinta la figura. Entonces, un poco es ahí la cultura organizacional y el cómo la persona en todo caso, o bueno, las empresas en este caso, o las jefas y jefes de gestión humana lo quieren tomar, ¿no? Lo que también me hacían a mí en Indecopy, por ejemplo, y los cuento así, es que me apagaban la máquina, ¿no? Llegaba a las 5 de la tarde, plin, me apagaban la máquina automáticamente. Y no había forma ni alguna a que yo pueda pedir que por favor la prendan. O sea, era como un incentivo a que todos se me van a las 5 de la tarde, o bueno, en mi caso a las 3 de la tarde a estudiar, ¿no? En ese entonces. Entonces sí, hay formas definitivamente, y, pero lo malo, y siempre va a existir en Perú, es el problema del enforcement, ¿no? Que es justamente el cumplimiento de todo ello. Ujú. Ah, quisiera comentar también un poco sobre eso, porque por lo menos yo trabajé, hice prácticas pre y pro en el sector público y tenía compañeras que también hacían prácticas en el sector público y han tenido, bueno, diferentes experiencias. Tenía una compañera que entraba a las 8 y se iba a las 3. Yo entraba a las 9 y me iba a 3:45, pero también bastante puntual. Ujú. Que cada uno con su rango de horario y con sus propios beneficios, pero creo que sí rescato bastante, por lo menos de algunas entidades públicas, como digo, no todas, que cumplían casi casi perfectamente la ley, porque algo que no pasa tanto en los privados, y es lo que también he visto, es que no tienen un plan de prácticas y no tienen una reglamentación de cómo funcionan las prácticas en las empresas. Por lo menos el Estado tampoco tiene, así como a ciencia cierta, No, o no tenía, porque ya ahora sí tiene, claro, no tenía, pero en ese entonces, porque por lo menos cada entidad tenía su propio reglamento interno de cómo funcionan las prácticas. O sea, digamos, ok, la norma dice esto y en base a la norma tenemos estos parámetros y con más detalle de los beneficios, del horario y todo, ¿no? correcto. Y te daban tu plan de prácticas firmado que se enviaba y se entregaba, ¿no? Para hacer la convalidación correspondiente en las universidades. Pero cosa que, por ejemplo, hacía las comparaciones con algunas otras entidades donde no pasaba. Y y además con algunas personas que yo conocía que trabajaban en el sector privado, que tampoco pasaban, ¿no? Que no tenían, si estoy haciendo prácticas, ok, pero tu plan de prácticas no había, no había ese detalle de, estos son tus tiempos, eso es lo que tienes que hacer. Entonces sí, creo que hay bastante tema de no saber por dónde. Y además como no saben ni siquiera, a mí particularmente más me daba curiosidad que los estudios jurídicos, siendo abogadas en su mayoría, no tuvieran un reglamento interno de cómo funcionan las prácticas. Y para mí era muy gracioso cuando tenía varias amigas que trabajaban también en estudios jurídicos bastante conocidos y que no tenían horario de entrada ni de salida y algunos se quedaban fines de semana. Y para mí por lo menos siempre ha sido ridículo eso, porque, o sea, hay prioridades y las prioridades son estudiar, descansar. Totalmente. Claro, no había esa consideración. Entonces creo que quizá pasa por eso, porque no tener una reglamentación interna
y por ser faltantes, ¿no? A ello y no tener también esa garantía de tener sus planes, ¿no? Que debería quizás ser un poco más estricto el Estado en pedirlos. Ah, es una fila en este caso. Claro. Totalmente, y de hecho es algo que yo también me alineo a ello, ¿no? Sería interesante que el Estado promueva y exija justamente a entidades públicas y privadas un plan más estructurado al momento de contratar a un practicante pre y pro, ¿no? Porque inclusive también a los practicantes pres, se le asigna tareas que ni siquiera corresponden a su rubro, ¿no? Por ejemplo, a que compren el café, a que vayan a de compras, o que le compren al jefe el regalo de su hija. O sea, yo he visto también de todo, como hay, y estoy seguro que también cada uno de ustedes ha visto de todo. Sin embargo, uno tiene que ahí valer hacer sus derechos, ¿no? Levantar la mano y decir, oye, esto no está bien. Yo creo que todo parte ahí de una buena cultura organizacional, ¿no? Obviamente, si por A o B, bueno, en el privado, claro está. En el Estado es un poco distinto, pero no exime a la obligación a que tengan un plan de por medio, ¿no? Definitivamente, abusos siempre va a haber tanto para practicantes como para trabajadores regulares, pero la idea es poder saber cómo canalizarlo de manera adecuada también, ¿no? Y que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo mutuo antes de poder de repente irnos a otras instancias que es, bueno, es una FIL, ¿no? Siempre pasar primero por, no sé, hablar con tu jefe o jefa, ver qué se puede hacer, si es que no se puede hacer nada, ya pues saltar al siguiente paso, que es un poco más ya no sé cómo es una FIL, ¿no? Que es un poco más Más delicado. delicado. Sí, Ana Lucía, solamente para comentarte, Daisy ahí nos escribe que ella, y eso me parece raro, ¿no? Comencé en el sector privado con periodo de prueba incluso. O sea, ¿cómo es eso de una práctica con periodo de prueba? una práctica en periodo de prueba. Eso es particular. No, usualmente no he visto, y de hecho tampoco está en la norma, que haya un periodo de prueba de por medio. Eso está regulado en lo que es un contrato laboral formal, inclusive de modalidades, ¿no? Como hay, pero no como una modalidad formativa, ¿no? La cual eso me parece muy curioso. Bueno, ustedes saben también que las empresas por ahorrar costos se inventan hasta nombres, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? Porque también habla mucho de tu imagen empresarial y también habla mucho de tu cultura como tal. Y obviamente no es la mejor, ¿no? Bueno, entonces, continuando con con la explicación, pasamos a lo que son las prácticas profesionales, ¿no? En donde ya eliminamos la figura de lo que es un centro de formación profesional, sino está solamente la empresa y el egresado, ¿no? Y bueno, esta modalidad está dirigida básicamente a personas que ya bueno, que ya cuentan con una formación de por medio anterior, definitivamente. La duración máxima es de un año y el horario es hasta 48 horas semanales como máximo, ¿no? Y se firma como tal también un convenio de prácticas, como también pasaba en las prácticas preprofesionales. Los beneficios también se mantienen como tal, ¿no? Que es la subvención económica que parte desde los 1.130 y también una media subvención a cumplir los 6 meses de trabajo, un seguro de accidentes que puede ser de salud o un privado y también se cuenta con un responsable, ¿no? Que va a también formar a este practicante egresado. Y por último, también 15 días de descanso si pasa de los 6 meses, ¿no? Eso también es importante. Algo también que quería resaltar, pero me parece que no lo puse por aquí, es que no es una buena práctica, bueno, o qué prácticas se tienen que eliminar frente a las modalidades formativas. Primero que nada, ninguno de ustedes tiene que trabajar sin una paga, ¿no? Es lo primero. O sea, ustedes no pueden trabajar gratis. En realidad, todo trabajo implica un pago por un tema también de derechos fundamentales. Eso es número uno, ¿no? Número dos, también que se respete la firma del convenio de prácticas. Muy importante. Es decir, que se llegue a firmar como tal. Porque siempre he escuchado y ha pasado que dicen, ay, no, yo soy practicante en tal lugar y tu convenio, ay, no, todo es así nomás sin nada, ¿no? Entonces, súper mal porque también bueno, ese convenio tiene que pasar por un centro de formación profesional previamente, firmado por el responsable de prácticas pre y pro de tu universidad o instituto. Y luego también está el tema de que se respeten las horas, que bueno, ya lo habíamos conversado, que si bien es cierto, es bastante complicado el tema del cumplimiento en la práctica en el sector privado,
hay formas igual de poder cumplirlas. Todo dependiendo de la cultura organizacional y la dirección que quiere llevar a cabo el jefe o jefa de gestión humana y también la gerencia general, ¿no? Y bueno, quería contarles un poco cómo es mi experiencia actual en mi actual trabajo, que se llama DIFASAC, es un laboratorio farmacéutico que de hecho, bueno, como ya les había comentado, es una comercializadora de productos farmacéuticos a nivel nacional. Estamos en más de 10 años acá en Perú, es completamente peruana y de hecho es una empresa familiar. eh, Difasac nació en realidad hace un tiempo, pero bueno, fue un emprendimiento del actual gerente general, que de ahí poco a poco se fue formando y ahora es una gran empresa en la cual comercializamos con Inca Pharma, Mi Pharma, Boticas y Salud, Hogar y Salud. Es una empresa B2B en este caso. Y bueno, como parte del área de gestión humana como tal, a mí particularmente me importan mucho mi gente, ¿no? Mis vendedores, mis analistas, mis practicantes, los gerentes. Y hacemos bastantes actividades sociales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una foto que fuimos a Pamplona, si no me equivoco, vi a María del Triunfo a llevar una chocolatada a los niños y niñas. La anterior vez también fuimos, pero fuimos a San Juan del Urigancho, también a llevar una chocolatada a los niños y niñas por Navidad. También hacemos actividades de clown, de improvisación, con todos los chicos de ventas principalmente para que puedan soltarse un poco más y puedan hacerlo de manera muy buena. Y también hacemos actividades de integración, ¿no? De hecho, esta foto de abajo fueron las Olimpiadas difasaqueras. Por equipos en función a cada producto que manejamos y cada línea se hizo un equipo y jugamos Olimpiadas todo el fin de semana. Y bueno, la empresa nos llevó a todos y a todas a lo que esto es Cieneguilla, ¿no? Y también una foto interesante acá que no le he puesto es que lo bonito de trabajar al menos en mi empresa, y yo se los cuento directamente, y el motivo por el cual no me he movido a otros lugares a pesar de recibir ofertas laborales, es que me gusta la visión que tiene el gerente sobre las personas. El gerente sí apoya cada una de las actividades que propone gestión humana para que los trabajadores sientan que son de IFASAC. ¿Y a qué me refiero con esto? Hace un par de años, la empresa, bueno, la fuerza de ventas llegó a su meta comercial. Esto implicó que llegaron a la meta y como tal se les había prometido un viaje al extranjero y en este caso fue Cancún. Y justo hablando con el gerente me dice, pucha, Analu, la verdad yo quiero llevar a todos. No quiero llevar solo a mi fuerza de ventas, quiero llevar a todos. Y así fue. Nos fuimos a Cancún, 4 días, 3 noches, todo pagado, desde el gerente general hasta el conductor o el chofer. O sea, toda la línea. Mi practicante también fue. Se ganó con el viaje todo pagado. Fue una experiencia única, claro está. Fue muy, muy divertida con todos y todas, de integración, de bastante dinamismo, camaradería, como dirían, ¿no? Muy buena. Y también fue el inicio de ciclo, bueno, de ciclo comercial, se dice así, para todo el año siguiente. Entonces, la idea es esa, ¿no? Perseguir, yo creo que sería bueno revisar siempre a qué empresa uno va a ingresar antes de postular. Si son de explotar o son de inclusive tratar mal a las personas, creo que eso es lo peor que uno puede recibir, más aún siendo uno practicante pre y pro, ¿no? Porque uno quiere aprender de los mejores. Entonces creo que es algo que uno tiene que revisar. Y ahora en la era digital, uno se puede preguntar a ChatGPT o Gemini de Google y le sale qué empresas son abusivas o no, tranquilamente. También está Glassdoor, una buena herramienta para revisar lo que es expectativas salariales y también de cultura organizacional también. Y bueno, algo que también les quería compartir es que nosotros hemos ganado, junto con el Ministerio de Trabajo, en los premios Empleo 2024 por ser una de las empresas con mayor interconexión de la modalidad de prácticas pre y pro profesionales a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que yo trabajo bastante con el ministerio, es decir, yo cuando publico una práctica, lo publico a través de sus redes y voy a ferias, ¿no? Y los chicos y chicas se acercan a mi stand, me dejan su CV y ahí, y bueno, por ahí se promueve el empleo. De hecho, también hace poco nos invitaron a una firma de contratos que fue la semana pasada, y como ven, yo estoy ahí junto con el practicante profesional, que es Andrés. Andrés es egresado de la San Marcos, es ingeniero de software, no me equivoco.
Y bueno, nos invitaron y él ahí al lado con el ministro de Trabajo firmó su contrato de trabajo con nosotros. Fue una experiencia muy bonita, muy gratificante y también él se sintió bastante cómodo, inclusive dio, bueno, él solo se paró a hablar, a decir y agradecer a la empresa por todo el buen recibimiento que se le había dado en ese momento, ¿no? Y bueno, esto obviamente no podría ser posible sin mi equipo y en este caso yo trabajo de la mano con Alessandra Bustamante, que ven ahí en pantallita. Ale es una chica estudiante de la Universidad del Pacífico, también administración. Ella me apoya en todo lo que es el lado de gestión humana. La verdad que ha sido un golazo coincidir con ella porque es una chica bastante responsable y bastante dinámica también. Se acopla muy bien a los horarios de IFASAC. Y a pesar de que ella excede sus 30 horas, porque yo le digo, ándate a tu clase, yo le digo, por favor, vete a tu clase ya, le digo, y me dice, no, yo me quiero quedar, ¿no? Así, la típica. Pero es porque parte por su lado, ¿no? No es que yo le diga, te tienes que quedar o va así, no, es como que nace por ella, ¿no? Y de hecho es eso, ¿no? Mi idea es, y ha pasado acá en IFASAC, que todos los practicantes que han ingresado han pasado siempre asistentes. ¿No? En este caso, por ejemplo, Andrés, ya de repente para agosto lo ascendemos a asistente y luego analista y así ya va creciendo de manera consecutiva, ¿no? Y al igual que Alessandra, como ven en la foto, ella también, es más, la idea es que ella lidere el área de gestión humana más adelante, porque yo ya me quiero enfocar en otras unidades de negocio en Difasac, ¿no? Y ella lo sabe también a todo esto, ¿no? Entonces, por ello también la responsabilidad de repente o su ímpetu de quedarse más tiempo, no lo sé, pero ya parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, chicos, eso es un poco mi experiencia. La verdad que ha sido gratificante conocerlos y conocerlas. Estoy atenta a sus consultas y bueno, de todas maneras podemos conversar, me puedan agregar a LinkedIn. Estoy como Ana Lucía Taboada, me puedan agregar y yo encantados y encantadas de conocerlos también y de poder referirlos si es que requieran una práctica pre o pro con amigos o amigas del rubro también. Bueno, porque también participo en la PERJU, que es la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Están las empresas grandes, está Gloria, AGE, Alicorp, ¿no? Y bueno, tengo unas muy buenas amistades por si ustedes quieren por ahí que postular, también podemos conversar y los derivo, ¿no? Para que puedan pasar por el proceso de selección. Así que bueno, Gracias, Ana Lucía. No, gracias por la buena predisposición. Y ahí Eric acaba de levantar la mano. Hola, Eric. hola Hola, ¿qué Eric. tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque ha sido muy enriquecedor todos los puntos que has podido tocar y de verdad que nos abre nuevas perspectivas y nuevas aristas sobre áreas que muchos desconocemos, pues, ¿no? Ahora, quería yo hacerte la consulta, ¿qué opinión te merece esta propuesta con respecto a las prácticas que se realizan en voluntariados, ¿no? No sé si lo habías escuchado. Bueno, yo tengo esa duda, ¿no? ¿No? Que puede conllevar más adelante, pues, ¿no? Claro, ¿te refieres a esos voluntariados? O sea, digamos que estás en una ONG de repente, ¿te refieres a eso? ¿O no? Sí, básicamente, ¿no? Porque me parece que aquí todavía no está aprobado el proyecto como tal, pero sí he escuchado que lo han planteado, pues, ¿no? Claro, sí. Mira, particularmente yo creo que todo trabajo debe ser remunerado. Todo trabajo. ¿Por qué? Porque es parte de la Constitución, ¿no? O sea, forma parte de nuestros derechos fundamentales el hecho de recibir una contraprestación por un trabajo. Entonces, así sea una entidad o una ONG, o sea una entidad pública o privada, yo sí considero que debe ser remunerada. No, entiendo que una ONG no tiene todos los recursos de una empresa para poder, digamos, pagar un monto determinado, pero sí debería reconocer al menos un porcentaje de, por ejemplo, no sé, de las donaciones que recibe, un porcentaje debería ser para los practicantes y eso debe ser reconocido, ¿no? Yo no sabía que estaban proponiéndolo como parte del proyecto que quieren elaborar para presentarlo al Ministerio de Trabajo, pero la verdad sí me parecería bueno que se coloque, ¿no? Porque tampoco está en la ley. Y aparte la ley, a mi parecer, está bastante desfasada, porque realmente
creo, o sea, de lo que vemos al día a día, el que más se utiliza o la modalidad que más se utiliza es la de práctica pre, práctica pro y también lo que es reinserción laboral, de lo que he podido ver en Little Caesars y también en Papa John's y Starbucks. Son las únicas que he visto que están como que a todo dar con esa modalidad. Pero de ahí, otras más, no he revisado. Y no he visto, la verdad, que parta por ese lado. Monique, Gracias. adelante. Ujú. Ah, ya, sí. Bueno, tenía bueno, en realidad son varias, pero la primera es que cuando has mencionado, justo respondiéndole a Eric, que o sea, que todo trabajo debe ser remunerado, eh, a mí particularmente sí me interesa mucho el que se consideren las prácticas como trabajo. Entonces, yo entendería que desde la visión que tú tienes, también es así. O sea, que las prácticas es trabajo. Y ahí viene la consulta, ¿no? Si se hace esa línea, o sea, ese argumento, ¿sería experiencia laboral también contada más que la propia constancia de prácticas? O sea, ¿estaría contándose dentro del sector empresarial esta como una experiencia laboral? Sí, claro que sí. De hecho, que lo que tengo entendido, aprobaron hace muy poco una norma en la cual valida que toda práctica se cuenta como una experiencia laboral para efectos de cualquier tipo de postulación, tanto en entidad pública o privada. Entonces, efectivamente, sí, sí es un trabajo como tal y sí debe ser como tal también remunerado, ¿no? Como a veces las típicas frases, ¿no? No, lo tuyo es derecho de piso o lo tuyo es aprender, así que no te voy a pagar por aprender. No, o sea, uno no trabaja gratis desde mi punto de vista. ¿Mm? Ya, perfecto, sí, porque pues hay varias empresas, o sea, en general, o sea, no digo cuáles, porque no sabría decirlas, pero sí hay estos dos parámetros, ¿no? De las empresas que tienen mucho interés en considerarlo como prácticas, y seguro que ahí se van a unir muchas más, que bastante formales, pero hay otras también que incluso siendo formales como que tienen ese rezago un poco del antiguo, y decir que no es trabajo, que son prácticas, incluso que no deben ser remuneradas. Entonces sí, es bueno tener como aliados que consideren esto, porque si bien ya es norma, están por separado, o sea, la ley está por un lado y están las normas que hacen adicionales y que no están, digamos, incluidas. Entonces la idea es que todo se unifique o se esperaría que se unifique en algún momento, por eso la propuesta. Entonces, lo otro que quería preguntar es, ahora desde la experiencia que tú tienes en tu labor, ¿qué otros digamos, no sé si derechos o beneficios dentro de la ley que nos has mostrado, digamos, los puntos, ¿tú crees que se pueda incluir algo más o que se pueda mejorar algo de lo que ya está plasmado ahí? ¿O qué cosa crees que quizá ya debería retirarse porque no está dentro del marco o tendría que pasar a una revisión? Porque eso también nos ayudaría para nosotros luego pasar, digamos, dar esa propuesta como que más clara, de esta cosa tiene que cambiarse, aquello sí, aquello no y así revisarlo con más detenimiento luego. Correcto. Mira, para mí particularmente la ley está totalmente desfasada, ¿no? Porque contamos con modalidades que ni siquiera, si uno ve los números y el Ministerio Fijo tiene ahí las cifras, no están en ejercicio, ¿no? De hecho, yo soy bastante allegada al actual encargado de lo que es eh, ¿cómo decirlo? Como el abogado encargado en generar todas las campañas digamos, ferias a favor de los practicantes pre y pro. Y me comentaba, ¿no? Es que Ana Lucía, la verdad, acá solamente buscamos practicantes pre y pro. Otras modalidades son bien rebuscaditas y son muy pocas empresas las que realmente apuestan por otras modalidades porque no entienden el beneficio a diferencia de un practicante, ¿no? Entonces creo que también es, por un lado, el que se actualice la norma para colocar verdaderamente lo que se utiliza en el día a día, contando además que también la tecnología ya llegó a todos y a todas. Entonces, hay tareas que inclusive se han simplificado y que de repente ya no requieren de un practicante o un aprendiz o no sé, un formativo de por medio, ¿no? Entonces, creo que ahí faltaría definitivamente una actualización plena de toda la norma. En segundo lugar, creo también yo en materia de qué beneficios más añadiría yo a favor de los practicantes, es que ellos puedan, por ejemplo,
bueno, y justo le consultaba a Alessandra, ¿no? Que es mi practicante, me decía, ¿tú qué mejorarías? ¿No? Y me decía, bueno, a mí me gustaría que el ministerio cree una plataforma, por ejemplo, digital, en la cual todos los practicantes puedan colocar ahí qué cosas están aprendiendo, ¿no? Porque yo te digo, Alessandra, que es mi practicante, trabaja, o sea, ve todo, ve desde planilla, o sea, ve planilla hasta cultura organizacional. Entonces, ve un abanico de cosas que está aprendiendo demasiado y ahora sabe a dónde no ir y a dónde seguir. Porque ella vino con la idea de que no, yo quiero ser reclutadora. Literalmente pasó un mes y dijo, no, no quiero saber nada de reclutamiento, es horrible. Y ahora quiere ver todo lo que es bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Sería interesante que el ministerio cree una plataforma para un poco compartir entre todos y todas bueno, sus aprendizajes, qué se viene cumpliendo y también que ustedes mismos sepan dónde es bueno y no chambear porque también al mismo tiempo genera lo que es transparencia en el tema, ¿no? ¿Qué empresas respetan efectivamente las 30 horas y quiénes no, quiénes abusan, quiénes no? Sería bueno que todo el mundo sepa y al mismo tiempo también las empresas mejoren su calidad de cultura organizacional, ¿no? Que creo que es algo muy importante y clave para toda empresa. Y ahora, otro beneficio que yo daría también es que, bueno, los practicantes no reciben lo que es utilidades, no reciben lo que es CTS, no reciben gratificaciones. Lo que sí reciben es una media subvención, que, ok, es tratable. Pero sería interesante igual que se proponga eventualmente un tipo de porcentaje cuando son fiestas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es diciembre, sería interesante proponer algún tipo de incentivo para ellos y ellas para que no sean solamente las personas que miren a todos los asistentes, analistas con sus gratis, ¿no? Sino también tengan un tipo de incentivo para pasar unas buenas fiestas. Por ejemplo, a mí me daban un bono en un estudio donde estaba cada julio y diciembre en dólares por trabajar ahí, ¿no? Y decía, ay, qué chévere, o sea, por último me está reconociendo algo de mi trabajo, de mi labor. Entonces creo que también sería interesante un tipo de incentivo por ahí, ¿no? Definitivamente es algo bien discutible, porque, o sea, fijo, viene un economista, viene alguien que es recontra pro empresa y me dice, Ana Lucía, pero ¿de dónde sacas esa plata? Recuerda que todo es un costo, es un gasto. Es cierto, todo es un costo y es un gasto, ¿no? Pero creo que una empresa no va a avanzar nunca si no se enfoca en su gente. Es lo principal, ¿no? Si tú tienes a tu gente desmotivada, créeme que no vas a poder Exacto, progresar, ¿no? Es mi forma de pensar y creo que eso lo he trasladado siempre en todos mis trabajos y bueno, actualmente como jefa de gestión humana lo vivo y créeme que hasta, o sea, por ser así, con ese pensamiento, tengo trabajadores que inclusive cuando pasó un accidente en la empresa, recuerdo que hasta se pusieron a barrer. Se estaba malogrando una máquina y se comenzaron a caer los papeles por toda la oficina, ¿no? Y literalmente dijeron, no, Nalu, tranquila, yo te ayudo, ¿no? Y comenzaron todos a barrer, a barrer. Y como que parte de ellos, no de mí, no es que yo me ponga a decir, no, ayúdenme, no, parte por ellos. ¿Mm? Y Oh, yo quería decir algo ahí ahí está porque Alexander. Ah. escuchaba a Ana, la verdad, muy, muy claro el conversatorio y tu ponencia, pero sí me quedé con algo que has mencionado y eso siempre lo he puesto en manifiesto porque hay un abogado que es Tomaya, que tiene su estudio y que escribe mucho en gestión. Lo llama. Toyama, perdón, Toyama. Sí. Y es un abogado laboralista muy, muy bueno que a veces me da gusto leerlo, ¿no? Pero, ¿qué has mencionado? Que es el tema del desconocimiento de las empresas, ¿no? Te escuchaba de que por desconocimiento de muchas veces las empresas es que contratan Practi y Pro porque no sé qué beneficios me puede traer contratar otras modalidades o qué implicancias tienen, no sé cuál es el futuro, qué sé yo, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso más o menos lo que te escuché. Y eso creo que tiene sentido porque si bien es cierto, la ley esta de modalidades formativas, digamos, incrementa, creería yo, en la probabilidad de que digamos, de un egresado, ¿no? Encuentre un empleo relacionado a la carrera que estudia, ¿no?
pero las políticas complementarias para que el empleador encuentre digamos, o contrate a más personas, ¿no? Siento que no, no ha encajado muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, Toyama decía que, no sé, hay un mecanismo, creo que de la capacitación laboral juvenil, ¿no? Que permite, por ejemplo, a empresas contratar a jóvenes de 18 a 25 años, ¿no? Sin costos laborales adicionales a los que tiene, ¿no? Correcto. Este, solo beneficiaron, por ejemplo, creo que una cifra superior a los 500 jóvenes, ¿no? En el primer semestre del año pasado. Entonces, claro, cuando ves claro, la ley de modalidades formativas tienen todo para que las empresas puedan contratar, pero no hay políticas complementarias que ayuden a esa contratación, ¿no? Por ejemplo, no tenemos el impacto que tuvo esta ley que hace poco también lo aprobaron, que era la ley del joven empresario, ¿no? No recuerdo, con ciertos beneficios tributarios, pero como que no hay estudios, ni tampoco el ministerio, ni digamos, de trabajo, ni el de economía, ni hacen evaluaciones de impacto de esas normas para ver cuál es el real, contrafactual, el ex ante, el ex post de esas leyes, de esas políticas públicas que aprueban, ¿no? Entonces, como que sí tiene sentido este tema de desconocimiento de las empresas, no hay una especie de sensibilización por parte, del Ministerio de Trabajo hacia los empleadores, o las políticas públicas aprobadas de ex post para reforzar la contratación de los jóvenes, ¿no? Porque claro, o sea, todos sabemos que en el Perú el peruano no tiene digamos, o no va o no va a la par de los avances tecnológicos, ¿no? O sea, es evidente que hay un rezago, ¿no? O sea, pero hay que ir un poco más allá de esa brecha que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos, ¿no? O sea, había una pregunta ahí del formulario que pasó Jonathan, o creo que era creo que era Romy que pasó, que lo estaba haciendo Flaxo, que decía, ¿cuáles son los puntos o qué mecanismos a priori se tendría que implementar? Dinos tres, ¿no? Entonces, pero eso de tema de la educación, o de las capacidades de las personas, no tanto en sus habilidades duras como blandas, eso es una brecha que siempre la cuestión es cómo se reduce a lo largo del tiempo, no a dos dígitos capaz, pero cómo se reduce de manera significativa. La cuestión es cómo, dado el marco normativo, leyes hay un montón que va a ayudar al joven empresario, al estudiante. La cuestión es si verdaderamente se hacen los análisis para ver si esas leyes funcionan, ¿no? Este, es como cuando los abogados dicen, oye, pero normas hay en cantidad. La cuestión es si lo aplican, ¿no? Este, pasa lo mismo en el ámbito, digamos, del mercado laboral, ¿no? O sea, políticas públicas hay, la cuestión es si, o capaz que nosotros no estamos informados, ¿no? Capaz que porque esa es la cuestión de los ministerios, ¿no? Que contratan consultores, especialistas en econometrista y economía laboral, pero el diagnóstico, el informe se lo guardan en el cajón, ¿no? Ya no sale más, no se difunden. Entonces, capaz que sí lo hay, ¿no? Pero eso, yo creería que es ese punto, ¿no? De desconocimiento de las empresas, o la falta no sé, de una marcha comunicacional por parte del ministerio sobre esta norma, ¿no? Y no solamente prácticas prácticas pro, ¿no? Claro. Y cómo las políticas públicas complementan esta ley, ¿no? Que si funcionan o no funcionan. Bueno, eso más o menos quería comentar. Sí, muy atinado tu comentario, Alexander, porque de hecho, como también tú bien has dicho, no es que bueno, que el ministerio esté fomentando correctamente todas las modalidades formativas, no, solamente se limita a prácticas pre, pro y el último que es reinserción laboral y ya está, ¿no? No hay mucho más que eso. Entonces, es más, inclusive en la premiación que estuve participando, bueno, que y al final ganamos el premio de empresa del año también, a nivel nacional.
también nos comentaron eso, ¿no? Ni siquiera había una nominación para lo que es aprendiz o la otra modalidad que también que vimos acá también en la presentación, ¿no? Que son varias. Entonces, definitivamente es una falta de conocimiento por parte de las empresas el poder conocer abiertamente todos los beneficios, porque también no es que el ministerio esté tan interesado de momento, por lo que he visto, en fomentarlas. Ahora, yo te digo, un abogado común, bueno, un abogado común laboralista asesoraría a su cliente empresa, ¿no? En este caso, de contratar a un practicante pro. Sí, bueno, ¿por qué? Porque número uno no pagas bueno, no se le descuenta AFP, no se le descuenta todo lo que es la retención de quinta, no generas ningún tipo de aporte, ¿no? Que ya va por parte del empleador, que es el tema de salud. Entonces, creo que también es por un lado beneficioso para la empresa y también para el practicante pro porque está recibiendo de manera neta su sueldo, no se le descuenta nada. Sin embargo, la parte negativa es cuando se tergiversa esa figura. Cuando en lugar de contratar a un asistente más capacitado, te contratas a un practicante pro por ahorrar costos y le exiges tal cual a un asistente, ¿no? Ese es el error. Bueno, yo he visto muchas veces bueno, que hay muchas empresas que hacen eso y ya la figura de lo que es el practicante pro también se tergiversa un poco, ¿no? Entonces, todo es cuestión también de analizar y ver la data y ver si efectivamente una modalidad se está ejecutando como tal o como debería. Y si no, pues para qué está, ¿no? O en todo caso, reactivarla, o sea, dos opciones. O la reactivas o la deshabilitas. Desde mi punto de vista, creo que ya hay algunas modalidades que ya están desfasadas y deberían estar, bueno, ya eliminadas, ¿no? Y más bien repotenciar las actuales que ya tenemos, como es la practicante pre y pro, que son las más usadas. ¿Mm? Yo tengo una consulta nada más para, nuevamente con el tema de tu propia experiencia. Y viendo que has pues, seguro tenido bastantes practicantes o ves bastantes practicantes, ¿cuál crees que sería el mínimo indispensable de tiempo para tener a un practicante? O sea, que realmente sientas que haya una conexión entre la formación y lo que está aprendiendo. De modo de que esto podría ser o no un requisito, porque hay gente que hace prácticas un mes. O sea, y Ajá. dale, ¿no? Un mes que es, vas a hacer prácticas. Y por lo menos creo que no, un mes no es válido hacerlo. Pero sé que en algunas universidades, por ejemplo, piden 3 meses, 6 meses, 4 meses. Pero ¿cuál crees tú desde la experiencia que has tenido que podría ser el mínimo indispensable? Yo creo que el mínimo indispensable para que generes algún tipo de vínculo con la empresa y tú también puedas aprender bien todos los procesos, por lo menos 6 meses, ¿no? Por lo menos. Y si ya apuntas a quedarte ahí un año, ¿no? De hecho, siempre todos mis convenios los hago firmar primero por 6 meses y luego por un año, porque también va a depender mucho de medir al practicante y ver, oye, qué tan bien te desenvuelves, qué tan bien te va con la empresa, de repente no te gusta lo que ves, no sé, ¿no? Y se ve la forma de poder reubicarlo o reubicarla. Entonces creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Sé que hay universidades que exigen, por ejemplo, de lo que he podido revisar, la Pacífico te exige mínimo 2 empresas para que puedas egresar, mínimo dos. En la de Lima te piden un año, en la de Piura te piden un año, bueno, usualmente piden un año, ¿no? La UPN, que es la Universidad Peruana del Norte también, creo que te exige un año nada más. Y San Marcos también. Entonces, cada universidad tiene sus políticas, pero creo que con que estés mínimo 6 meses, creo que es un tiempo considerable, ¿no? Y necesario. Listo, entonces, muchas gracias por haber respondido. No te preocupes, Lito. Gracias. No, Y Alexander, otra, algo. Sí, sí, y otra cosa que siempre digo también, y eso también lo decía en una reunión, en la reunión pasada, es que capaz que deberíamos plantear reformar, ¿no? Este tema de la ley de modalidades formativas, ajá, de acuerdo a la actividad económica del tipo de empresa, ¿no? No es lo mismo el incentivo que tiene una empresa grande por contratar que una empresa pequeña, ¿no? O no es lo mismo que contrate una, digamos, empresa que está en el rubro manufacturero o agrícola, o, digamos, que contrate en el sistema financiero, ¿no? Entonces son varios incentivos y varias, digamos, condiciones que influyen
para, digamos, poder resolver muchos de los problemas que a veces desnaturalizan la contratación, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí deberíamos hacer, digamos, entiendo que estamos encaminados ya o sea, o al menos con este taller estamos iniciando ese debate y ese diálogo para ver cuáles son los pike points de esa ley y poder avanzar en algún planteamiento, ¿no? Entonces, sí sería bueno, tipo, considerar esos, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Ver, por ejemplo, qué sectores tienen necesidad de capacitación y habilidades específicas, ¿no? O sea, este digamos, el tamaño de la empresa, ¿no? Influye mucho en esta capacidad de formación, porque no solamente formación, sino supervisión, ¿no? Porque no le vas a pedir, pues, a la pyme que capacite adecuadamente, ¿no? Cuando es una empresa familiar y que recién ha iniciado, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí sería bueno, digamos, considerar también estos aspectos, ¿no? Porque muchas veces no se toman en cuenta. O es muy distinto también, por ejemplo, en el sector público, ¿no? O sea, no sé qué tan familiarizado o se aplica. Entiendo que no lo hay, no hay dispositivos legales, pero no lo sé porque no me he metido tan a lleno a ese sector, pero también, ¿no? O sea, considerarlo, ¿no? O sea, eso ya creía que son mis últimos comentarios. Sí, gracias, gracias, Alexander. Sí, has tocado un punto importante porque de repente, mira, prácticas hay de distintas modalidades, ¿no? También hay, de lo que puedo revisar, en mi sector no es mucho de, por ejemplo, ir a lo que es la planta, porque no tengo un laboratorio físico acá. Yo importo y vendo a mis clientes, que, bueno, son cadenas de farmacias. Pero, por ejemplo, hay practicantes que tienen que ir a planta, ¿no? Tienen que irse a Lurín, tienen que irse a Cieneguí, a Chaclacayo, a Ate, ¿no? Entonces, ahí nomás 1 hora de transporte ya se va 1 hora de práctica, ¿no? Ejemplo. Y 1 hora de regreso ya excede sus horas de práctica. Y eso para su afilia sería un incumplimiento y portar multa. Entonces, creo que como tú bien dices, sería acoplar bien a qué sector nos estamos enfocando y también incentivar a que la empresa contrate más practicantes pre y pros, ¿no? Inclusive o sea, entre lo que estaba pensando, ¿qué incentivo podríamos generar para que una empresa se anime a contratar más practicantes? Hasta lo veía yo por mi lado, era el tema de generar algún tipo de incentivo tributario, ¿no? Como pasan las obras por impuestos a veces, ¿no? Bueno, ya sigue en vigencia, pero sería interesante una figura así, ¿no? Generar algún tipo de incentivo tributario para que la empresa genere más practicantes en su entorno laboral, ¿no? Y así como tal, también bueno, resulta beneficiado si cumple con todo lo que exige la norma, ¿no? No es contratar por contratar, también es contratar cumpliendo con todos sus beneficios, que es el pago, cumplimiento de las horas, ¿no? El certificado de prácticas, su media subvención, entre otras, ¿no? Creo que es un todo como tal. Entonces creo que eso por mi lado sería todo, ¿no, Jonathan? No sé si hay otra pregunta más. Sí, Ana Lucía, yo no, yo te